Bien, intentamos trama en su sentido originario y de donde viene, que es en el sentido que tenía en el mundo textil, es decir, la trama de los trajes, ¿no? Ir anudando cordeles o telas o ir cosiendo, es decir, la trama, el entramado de una prenda, ¿no? Vale, pensemos entonces que tenemos en un momento dado varias cuerdas, ¿no? Imaginad que tenemos una cuerda y que esta cuerda es el segmento de vida de un personaje, ¿vale? Digamos que, como ya sabéis, no hay ninguna narración, no hay ninguna novela, no hay ningún texto sin personajes. Entonces, bueno, todos los personajes, igual que las personas, tenemos un segmento de vida. Aquí empieza y aquí termina, ¿vale? Y decidimos tener a este personaje como en una novela, un cuento, una historia nuestra, que puede ser un protagonista o no, puede ser, bueno, desempeñar cualquier función, ¿no? Y digamos que seleccionamos un segmento de su vida, que es el que va a aparecer en nuestro texto, que por ejemplo va a ser este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y este fragmento de vida que hemos seleccionado puede aparecer, como ya sabemos, en escena, haciendo que el lector lo tenga, digamos, como en directo, o lo presente en directo, por medio de flashback, etcétera, ¿no? Es decir, pero digamos que elegimos un determinado momento de la vida de este personaje y en nuestra narración todo lo que ocurre en este segmento de su vida no aparece, por el motivo que sea, no nos interesa, y todo lo que ocurre en este fragmento de vida tampoco. Entonces tenemos aquí nuestro personaje A, bien, y la parte de su vida o el segmento de vida que aparece dentro de la narración, pues va a ser este. Estamos seleccionando un segmento determinado de vida de ese personaje. Bien, pensemos en otro personaje B. Normalmente tampoco suele haber cuentos o novelas o narraciones o textos en los que aparezca un único personaje. Podemos tener un solo personaje principal, pero desde luego habrá más gente o más personajes en su mundo, ¿no? Aunque sean simplemente secundarios o simplemente personajes de paso, ¿no? Bien, imaginemos otro personaje cuyo segmento de vida es este, ¿vale? Por ejemplo, no importa, o sea, puede ser más largo o menos largo. Es decir, bien, tenemos este segmento de vida. Y, vale, pensemos que seleccionamos de este personaje, aquí le podemos llamar B, ¿vale? Pues un fragmento determinado, que es el fragmento de vida que va a aparecer en nuestro texto. Pensad que, por ejemplo, elegimos pues este fragmento. Pues a lo mejor, si en la parte A hemos elegido, para el personaje A, hemos elegido un fragmento intermedio, puede ser un personaje que esté un poco elegimos la mitad de su vida, aunque no sabemos, evidentemente, que su vida finalice aquí, no significa que finalice con mucha edad. Es decir, bueno, pues eso no todo el mundo es longevo, ¿no? Vale, eso no importa ahora mismo. Simplemente de este otro cordel o de este otro hilo que representa el segmento de vida de un personaje, pues selecciono lo que va a aparecer en la narración, que va a ser este segmento, digamos, esta zona. Todo lo demás, todo lo que está por aquí sería un futuro del personaje que no corresponde ya a mi narración, aunque se le supone o se le presupone o se le imagina un posible futuro, bien, que no sabemos cuál es. Vale, entonces tendría un personaje cuyo segmento de vida es este. ¿De acuerdo? Entonces, ya estoy, digamos que, tramando de alguna manera, es decir, estoy eligiendo diferentes segmentos y ahora lo que me interesa es, imaginad que podríamos tener otro personaje y así sucesivamente, claro. Es decir, podríamos tener otro personaje que llamaríamos C, que igual que, bien, pues elegiríamos determinado segmento de su vida que aparece en nuestra narración y sería este, por ejemplo. Eso no nos interesa, esto tampoco, y sería este. Entonces, realmente, digamos que tengo a estos personajes, tengo tres personajes en tres momentos o en tres espacios temporales de su vida. Bien. Entonces, ahora, digamos que aquí tendría tres hilos, y tres hilos que he seleccionado cierta parte del hilo. Ahora se trata de que yo voy a anudar esto. Es
decir, que de alguna manera voy a anudar el hilo del personaje A con el hilo del personaje B con el hilo del personaje C. Bien, pues yo tengo el hilo entonces de mi personaje A, que simplemente ese segmento pequeñito que he elegido, tengo el fragmento seleccionado. Esto ya no es el segmento de su vida total, sino es el segmento de vida que va a aparecer y que a mí me interesa para mi narración. Tendría el A, luego tendría el personaje B, que de repente lo voy a entrelazar. Quizás lo puedo entrelazar al principio, o en cualquier parte que a mí me interese. De repente el personaje B, el hilo del personaje B se entrelazaría con el personaje A, por ejemplo, aquí, y empiezo a entrelazar, y saldría aquí. Es decir, digamos que está ocupando esta parte. Y ahora tendría mi personaje C, el hilo del personaje C, que por ejemplo, pues a lo mejor, esto simplemente es un esquema completamente abstracto, ¿bien? Pues de repente arranca aquí, entrelazado con A y con B, y quizás va a seguir solo con B, entonces B va a seguir, ¿vale? Entonces aquí tendríamos a niveles trama, claramente, entonces una trama construida de tal manera que tendría un personaje A, que se entiende que mi texto comienza en un personaje A y de repente se incorpora un personaje B, y aquí están en conexión A y B, ¿no? Aquí tengo A y B en conexión. Aquí se incorpora un tercer personaje C, que estaría en conexión el hilo de A, el hilo de B y el hilo de C, y de repente parece que la narración va por dos caminos diferentes, un camino que sigue solo A y otro camino que seguirían B y C entrelazados. Esto, aunque parezca muy abstracto, es la trama. Estoy tramando, estoy juntando hilos, estoy, digamos que, tejiendo para que aparezca esa prenda o ese objeto que va a ser el texto, ¿vale? Digamos que esto, por lo tanto, es la trama. ¿Que hay que hacerlo así? ¿Que se planifica de esta manera? ¿Que uno planifica así las cosas? No, para nada. ¿Que se podría de alguna manera analizar un texto, un cuento y hacer un dibujo de este tipo? Sí, seguramente, para que tenga utilidad. Bueno, simplemente es una forma visual de un poco explicar sin definiciones engorrosas, de una manera visual, en qué consiste pues la trama de una novela o la trama de una historia. Otra cosa ya, si queremos establecer diferencias, aunque no siempre se establecen, como hemos visto en la unidad que hemos estudiado, no siempre se establecen diferencias, muchas veces se asimila trama con estructura, hay quien habla de trama y está hablando de estructura, quien habla de estructura y quien habla de trama. Bueno, nosotros hemos quedado en defender que son cosas algo diferentes, incluso de su naturaleza. Digamos que lo que hemos quedado en defender es que la trama se estructura. Bien, una vez que tengo la trama, digamos que esto podría ser el orden cronológico, el suceso de los hechos, pero ya no tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con la trama. ¿Por qué tiene que ver con la trama? Porque yo selecciono, como autor, soy consciente de que estoy creando, de que no me estoy limitando a decir o a soltar una serie de hechos tal como ocurrieron. Yo estoy seleccionando ciertos momentos de estos personajes, de la vida de estos personajes, y ciertos momentos de sus encuentros, sus desencuentros, etc. Yo estoy haciendo una selección narrativa, una selección creativa con conciencia de creación, ¿no? Entonces, es una trama porque estoy tramando, estoy disponiendo los hilos de la manera en que a mí me parece, estoy tejiendo mi cuento, mi relato, ¿vale? Digamos que esto podría ser el orden cronológico en el cual aparece. Bien, pues tenemos aquí este personaje A, vale, pues yo podría simplemente hacer aquí una pequeña incisión y decir, bueno, hay un primer momento en mi relato que va a ser que se va a presentar solo este tipo de cortes que hago aquí. No quiere decir que se correspondan con capítulos, se pueden corresponder o no, en fin, es otra cosa, ¿no? Entonces, hay un primer momento que yo cuento la historia del personaje A, que hay algo con un personaje, hay algo que ocurre con un personaje A que es parte de mi narración, ¿vale? Después hay un segundo momento en que B aparece en la vida del personaje A, o la historia de A y B se entrelazan, etc. Ya vemos que al principio está separado aquí B, pero luego se entrelazan. Entonces podría haber un segundo momento, y pensamos incluso que podría haber aquí como dos momentos
claramente diferenciados, ¿vale? Con lo cual aquí tendría un primer bloque, 1, 2, 3, ¿vale? Luego aparece el personaje C. Perfecto, pues tendría aquí otro bloque, por ejemplo, ¿vale? Y luego podría establecer un bloque más, que vemos que la historia de A va por un lado y la historia de B y C va junto por otro. Bien, entonces digamos que yo tengo aquí una serie de bloques de cuestiones que ocurren, que puede ser una historia que ocurre en orden cronológico, por ejemplo, ¿no? Otra cosa ya sería que yo estructuro, es decir, que yo mantengo la estructura cronológica, o digamos que también una cosa que puedo hacer es decidir, en vez de contar esto, pues a lo mejor me interesa contarlo en este orden, pues 4, 3, 2, 5 y 1, por el motivo que sea. Entonces ahí estaría rompiendo, perdón, el orden cronológico. Evidentemente, cuando la historia se cuenta en orden cronológico, sigue habiendo estructura. Por eso que las cosas siempre son un poco más complejas, ¿vale? Es decir, no hay una definición tajante, tampoco es una cosa tan sencilla ni tan fácil de decir como simplemente quedarnos contentos con una definición. Al fin y al cabo, lo que importa es que entendamos todo este proceso mental y todo este proceso, que ya veis que aquí en este dibujito que tenemos no hay ni una sola palabra, no hay ningún solo contenido, simplemente estamos pensando en estructura, en trama, es decir, en cierto armazón de cuestiones que ocurren, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que de alguna manera la trama, es decir, lo que ocurre con cada personaje, la manera en que yo los dispongo, la manera en que junto las historias, el hecho de romper la causalidad, romper el orden cronológico, todo ese tipo de cuestiones, quiere decir eso, que una cuestión es la historia, es, como hemos visto en la unidad, es lo que ocurre, y otra cosa es cómo cuento lo que ocurre, es decir, la conciencia de que estoy creando, de que estoy realizando una narración, ¿vale? Entonces ahí la trama, lo que se llama trama, o lo que se llama estructura, o como le quieras llamar, forma, no es nunca la historia tal cual ha ocurrido, o lo que se llama historia, o lo que se llama fábula. Es decir, la historia, o la fábula, que también se llama, es lo que ha ocurrido, y la trama, la estructura, etcétera, o la forma es cómo yo cuento lo que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Para finalizar, entonces, quedaos con que yo creo la trama de una historia anudando hilos, como hablábamos, como digamos con esta imagen de textil, ¿no? De tejido, para crear una textura, para crear una prenda, ¿no? O algo. Entonces, esto podría ser un dibujo de la trama, es decir, esas diversas historias que se van entrecruzando, etc. Y no os quedéis solo con que la estructura tiene que ver simplemente con, bueno, a lo mejor seccionar y reorganizar de otra manera diferentes secciones. Es decir, que si yo tengo aquí una serie de eventos o de hechos que han ocurrido, que de repente los puedo poner en otro orden, y entonces si cambio el orden, cambio la estructura, etcétera, ¿no? No solo es eso, sino que estructura es todo aquello que hace estructura a todos aquellos elementos que crean un mundo, que hacen que consiguen que nuestra historia se sostenga en pie, ¿no? Digamos que elementos temáticos, de un tema claro, elementos atmosféricos o de escenario, es decir, una serie de paisajes o de escenarios donde la novela transcurre, la historia transcurre, objetos concretos, diálogos, bueno, todo lo que de alguna manera, todo lo que va conformando que esa novela o nuestra narración se cree un mundo propio, un mundo verosímil, ¿no? Digamos, tampoco hace falta llegar a verlo como lo veían los estructuralistas, por ejemplo, como hay unos estudios de Roland Barthes sobre las novelas de James Bond, y cómo precisamente él ve en ciertos elementos como el teléfono, ese teléfono por el cual se comunica de la oficina con James Bond, elementos estructurales, bueno, o como Lévi-Strauss en los estudios antropológicos buscaba siempre en las culturas esos elementos que crean estructura, ¿no? que crean mundo, ¿no? Entonces, sin llegar tampoco a verlo como esta gente, pero pensando en la estructura desde el punto de vista narrativo literario, sí que todos estos elementos que conforman el mundo de la novela,
todos esos elementos crean estructura, es decir, todo aquello que hace que nuestro mundo ficticio se mantenga en pie y cree un mundo verosímil.